parte orofaríngea y el nivel esofágico. La siguiente. Entonces, a las 12 horas de ingreso se realiza una endoscopía y se encuentra lesiones a nivel de esófago. Entonces, es importante valorar esas lesiones y ver el pronóstico. La siguiente. Podemos iniciar dieta dependiendo que encontremos inclusive en 24 horas. Es un sargapuno, pero si es una lesión mucho mayor, posiblemente tenga mayores complicaciones. Es importante hacer controles posteriores, porque ¿qué es lo que puede suceder a un paciente que ingiere cáusticos? En este caso, lo que son álcalis, estenosis a nivel de esófago, liquefacción muscular y lesiones a nivel de la mucosa. La siguiente. Es otro paciente que ya también hemos comentado algo. La siguiente es el caso del ácido muriático, lo que hablábamos, pero ojo, el ácido muriático te lesiona más el estómago que el esófago. La lejía te lesiona más el esófago que el estómago. Varios exámenes hay que realizar, sí. Entre ellos, entre todos estos, lo más importante es hacer una radiografía de tórax. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que produce? Hay lesiones que pueden ser superficiales, ya sea en estómago o en esófago, pero pueden ser lesiones mucho más profundas y producir perforaciones inclusive. Y las perforaciones que va a producir enfisemas. La anterior clase creo que hemos hablado algo de enfisemas, que son como globitos que cuando tú aprietas es como si estuvieras apretando los globitos de la zapatilla que nos compramos. Hay unas bolsitas con un montón de globitos igualito, tal cual es. Empieza a sonar. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, hay que ver perforaciones a nivel abdominal y perforaciones a nivel mediastinal especialmente. Doctor, he examinado, pero no encuentro nada en el cuello. Sí, posiblemente no haya nada en el cuello, si la lesión no es en esófago superior. Pero si es en esófago inferior, sí puede haber lesiones mediastinales. Y no vamos a encontrar enfisema subcutáneo acá, sino enfisema a nivel mediastinal. La siguiente. Acá vemos un esófago con edema de pared, eritema, fiable, pero no hay perforación. La siguiente. En un paciente que ingresa por ácidos, vemos la mucosa del antro necrosada, pálida, con fibrina, inclusive no se logra diferenciar el píloro. Entonces hay una obstrucción casi severa en los ácidos. ¿Por qué? Porque cuando ingerimos ácidos, más la acidez del estómago aumenta más la característica del ácido y lesiona más. Entonces, y lo que sí hay que explicar, y cuando estamos en nuestro CERUM, nosotros hablamos y siempre le decíamos, o en nuestro rural, hacen rurales ustedes, ¿no? Creo que pediatría de ginecología, ¿no? Pero igual, muchas veces estás en tu rural y igual ves todo, ¿no? No solamente gineco. Entonces hay que explicarle cuando vayan a hacer una visita comunitaria, de que si por A o B, entre comillas, incidentalmente toman algún tipo de lejía, especialmente los niños, o ácidos, no hay que hacerles vomitar. Porque si les hacemos vomitar, lesionan mucho más. ¿Ya? Lesionan mucho más. La siguiente. El paciente puede presentar hiporexia, emesis, náuseas constantes, y podemos encontrar cicatrices y fibrosis en la parte del antro, produciendo ya sea retracción o estenosis, ¿no? Con un síndrome pilórico. El síndrome pilórico está relacionado a que el paciente come y vomita, ¿no? La siguiente. Acá vemos una lesión con una estenosis en píloro. La siguiente. La ingesta de cáusticos en niños puede llegar hasta un 80%.
especialmente en menores de 5 años. Es importante ver la botella, ver qué es lo que ha podido tomar. Y en adultos, a no ser que sea como el mecánico un tomador permanente, pensar en suicidios, ¿no? Autoagresiones. ¿Ya? Que la ingesta no es tan accidental, más es porque el paciente ha querido haciendo. ¿Qué tipos de ácidos tenemos? Limpiadores de sanitarios, de piscinas, líquidos de batería, antioxidantes. Especialmente son los líquidos de batería y los limpiadores, ¿no? Y los álcalis, la lejía, los desatoradores, alisadores de cabello, detergentes de las lavavajillas, el amoníaco mismo, hay que utilizar en la chacra, ¿no? Amonio. Entonces, es importante de que cuando ven el paciente, preguntarle qué es lo que ha tomado, o al familiar decirle que nos traiga la botella que ha tomado, para que de acuerdo a eso nosotros veamos qué más hacemos. Muchas veces confundimos cuando decimos ha ingerido algo, ¿no? Y le queremos hacer lavado gástrico. Entonces, en ese caso hay que diferenciar la ingesta por cáusticos y la ingesta de otras sustancias. Entre las otras sustancias más comunes son los venenos, ahí están los órganos fosforados o órganos clorados, el metaminophos, que es el que mata, que decimos, campión, que es veneno para ratas, para perros, y también ¿cómo se llama esto? Benzodiazepinas, ¿ya? Pastillas, medicamentos. ¿Ya? O sea, ¿cómo diferenciamos uno del otro? Ya, ¿qué síntoma podría haber? En órganos fosforados generalmente tienen alteración de la conciencia. Ya, en algunos. Y Ya. en alcalitos, la hemorragia. Si se ha aspirado, también va a tener un defensor. Si se ha ido también para la parte respiratoria. Es hipoxia. Mejor todavía. Si es benzodiazepinas, va a venir medio planchado. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que podría ser? Bueno, en la parte de álcalis y cáusticos, el paciente está mucho más despierto, ¿no? Puede ser. Pero en venenos o benzodiazepinas, muchas veces el paciente está con alteración de la conciencia. Pero ¿cómo nos damos cuenta? A ver, ¿alguien? ¿Algo? Me parece. Más o menos. ¿No han tomado nunca el campeón? ¿No han campeonado? ¿Qué es lo que produce, qué reflejo produce los venenos? El campeón, los órganos fosforados, los órganos clorados. ¿Qué es lo que, qué reflejo? Miosis. ¿Y los benzodiazepinas? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es mirarle los ojos. Ojos verdes, no. Hay que ver si está con miosis o está con midriasis. Si no hay midriasis ni miosis, puede ser otra cosa. Y si el paciente dice que he tomado lejía o ácidos, entonces puede ser que sea más álcalis. Pero es importante ver la parte de reflejo ocular. La siguiente. Entonces, el ácido que produce coagulación proteica, pérdida de agua, escaras en la mucosa, pero tiene menor poder de penetración. El álcali o las lejías, liquefacción tisular, saponificación, grasa, trombosis capilar, desnaturalización de las proteínas. Y eso produce mayor lesión
inclusive los ácidos. Nosotros podríamos pensar de que el ácido quema más, ¿no? ¿La lesiona más? No tanto. El álcali lesiona más. Retención de agua, quemaduras térmicas por hidratación y tiene un gran poder de penetración. El ácido no. Por eso cuando nosotros vemos un paciente que se ha tomado lejía y le queremos hacer vomitar, va a lesionar mucho más ese esófago. En el ácido no lesiona mucho. Entonces es importante tomar en cuenta esto para siempre. La gravedad de las lesiones va a depender de la composición de lo que ha tomado, la concentración, la cantidad. Ahora la ventaja es de que en la actualidad la lejía ya no está muy concentrada, ¿no? Porque antes era mucho más concentrada y lo que venden ahora es un poquito más diluida, ¿ya? Pero igual sigue siendo lejía. Y el tiempo que ha permanecido en las mucosas. Muchas veces el paciente toma y retiene el contenido en la boca por un tiempo y después recién lo pasa. Va a lesionar desde la boca hasta el esófago, dependiendo si es álcali o si es ácido. ¿Ya? Que va a lesionar la boca, y si es ácido va a irse de frente hacia el estómago y va a lesionar más el estómago que el esófago. Así. Va a haber una fase aguda con dolor, vómitos, edema, lesiones, inclusive puede producir lesiones mucho más severas y al shock y a la muerte, ¿no? Y las complicaciones tempranas, mediastinitis, el paciente ha hecho perforaciones, peritonitis, neumonitis química, abscesos pulmonares, ya un poco más secuelar paciente. Muchos de los pacientes vienen con disfagia en sus fases ya crónicas o seculares, ¿ya? Por la estenosis esofágica, o saciedad precoz, vómitos, síndrome pilórico por las obstrucciones gástricas, especialmente a nivel del píloro, produce retracciones y cicatrización a nivel pilórico y no pasa fácilmente la comida del estómago hacia el duodeno y por ende el paciente va a comer y va a tener vómitos permanentes, ¿no? Mucho más aún si come comidas más contundentes. Si come comida más líquidas, posiblemente no tenga mucho problema. Y esto es importante, o sea, toda lesión a nivel de esófago, estómago o todo paciente que ha tenido, no solamente, bueno, vamos a empezar a hablar varias cositas, no solamente lesiones como en este caso, por cáusticos o por ácidos, va a haber un riesgo de hacer cáncer, cáncer de esófago, cáncer de estómago, pacientes posoperados que han tenido perforaciones ya sea de estómago, ya sea a nivel de esófago, por otras causas. Hemos visto cuerpos extraños que si pasa más allá de 72 horas pueden perforar. Igual, sacamos el cuerpo extraño, pero se ha producido lesiones a nivel de esófago, ese cuerpo extraño, porque se ha sacado después de mucho tiempo, tienen mayor riesgo de hacer cáncer. Los que se hacen la manga gástrica, ¿no? También tienen riesgo de hacer cáncer gástrico. No inmediato, pero sí en los años. Entre 10, 15 a 20 años pueden hacer cáncer. Entonces los controles son importantes. Muchos de ustedes van a ser cirujanos. Van a ser cirujanos, cardiólogos, ¿qué más? Imagenólogos. ¿Cuál? Imagenólogos, radiólogos. Ah, ya, imagenólogos. Radiólogos. ¿Ya? Y cuando... Y los radiólogos que hacen intervencionismo. ¿Ya? Entonces, si tú como cirujano le haces la manga gástrica a tu paciente porque está con sobrepeso o con obesidad mórbida y no le dices que tiene que hacer controles cada 2 años por endoscópica para ver que la cicatriz no empieza a producir alguna lesión mucho más severa, entonces el paciente va a decir, ya estoy ya chévere, he bajado de peso, pero después puede seguir bajando de peso porque va a empezar a producir un cáncer de estómago. Entonces hay que explicarle siempre. O pacientes
que han sido operadas la vesícula también tienen riesgo de hacer cáncer, que vamos a ver en las siguientes clases también, ¿me entiendes? Los síntomas y el examen clínico es importante. No seamos médicos COVID, ¿no? O sea, que agarramos al paciente y ahora se ve mucho eso, de que no examinamos mucho a nuestro paciente. Médicos COVID miramos y por la vista nomás, está mal, porque nos daba miedo tocarlos, ¿no? Y se le contagiaban, ¿sí o no? Entonces, pero no hagamos eso, examinemos a nuestro paciente, veamos de qué se trata. ¿Ya? Entonces, para ver algunas complicaciones, hay que ver el producto que ha ingerido, hay que ver la radiografía de tórax y abdomen, dependiendo qué es lo que haya tenido o haya tomado, y también de la clínica que encontremos, ¿no? Si viene un paciente con dolor abdominal porque ha tomado ácido muriático, puede que esté haciendo una perforación a nivel gástrico. ¿Ya? Entonces hay una radiografía de abdomen de pie, va a ser más efectiva que una de tórax, ¿no? Pero si es alcalino, si es lejía, tal vez una radiografía de tórax va a ser mucho más efectiva que una de abdomen. Las tomografías, dependiendo, la tomografía nos va a ayudar a ver la localización de la perforación. ¿Ya? La radiografía para ver si hay enfisema, si hay aire. Y la endoscopía para ver algunas lesiones. ¿Ya? Para ver algunas lesiones. Este horario es medio complicado, ¿no? Sí. Estamos María Alcalina. Entonces, la idea es de que si por ahora estamos de sueño, porque a todos nos ha pasado, igual tenemos Despierten. nos levantamos y nos vamos un ratito atrás para estar paraditos, despertar bien y después regresamos a la... Así sí, mucho. Yo no me voy a amargar. Entonces, la endoscopía nos ayuda a ver las lesiones y las posibles complicaciones también. ¿Así? La endoscopía idealmente se tiene que hacer máximo hasta las 48 horas. Más allá de las 48 horas no es recomendable, porque lo que podemos producir es perforaciones, empieza a aparecer las retracciones, y cuando entramos con el endoscopio, sin querer podemos lesionar esas lesiones que ya están ya fibrosanos. Nos va a ayudar a saber cómo es el tubo digestivo, las lesiones que ya hemos indicado, la localización, extensión y severidad. Está contraindicada cuando hay una obstrucción de vía aérea superior, o sea, cuando el paciente no está respirando muy bien, está contraindicado. De acuerdo a los signos y síntomas de perforación, si hay signos y síntomas de perforación, no está indicado la endoscopía. O sea, esto es importante que nosotros entendamos. No porque el paciente se ha tomado lejía o ácido, a todos le tenemos que hacer endoscopía. Muchas veces confundimos y nos hacen interconsulta. El paciente presenta ingesta por lejía y tiene enfisema mediastinal. Se solicita evaluación y endoscopía para ver el punto de la fístula. No, o sea, por endoscopía no se va a verse fístulas. Y lo peor es que cuando nosotros ingresamos, vamos a insuflar ese tubo esofágico, ¿no? El esófago vamos a insuflar. Y cuando insuflamos, abrimos más la lesión y lesionamos más. El paciente no es de que se tomó lejía y la saliva lo va a botar todo el tiempo, no. Si no hay estenosis, el paciente se va a tragar la saliva. Y si nosotros entramos y ampliamos la lesión, vamos a producirle una mediastinitis o un absceso. No está indicado cuando hay signos y síntomas de perforación. ¿Qué es lo que está indicado? Tomografía. Se le hace la tomografía para detectar el punto de la perforación y de acuerdo a eso
Si queremos ponerle un stent esofágico, ahí recién entra la endoscopía para poner un stent y bypasear, ¿ya? Pero para ver el punto de perforación, etcétera, no está indicado. Si el paciente está inestable o está en shock o es más allá de 48 horas, también está contraindicada la endoscopía. La siguiente. Esta clasificación es importante, la clasificación de Sargar. Nos va a ayudarnos a diferenciar y evaluar qué es lo que encontramos en la endoscopía. Desde un Sargar 0, donde no hay nada en la mucosa, está normal, hasta un Sargar 3B, donde la morbilidad y la mortalidad puede llegar más allá de un 65%. Dependiendo que encontremos, puede haber exudados, edemas, úlceras, áreas de necrosis, áreas de ulceraciones y de necrosis, dependiendo del Sargar que encontremos. La siguiente. Acá vemos un paciente con Sargar 1, mucosa eritematosa, con una fibrina apenas en la mucosa, Sargar 2A, fibrina un poco más aumentada. Pero a partir del Sargar 2B ya empezamos a ver lesiones mucho más severas, ulceradas, con algunas zonas de necrosis. La siguiente. Sargar 3A, 3B, las lesiones son mucho más severas, inclusive con necrosis mucho más ampliada en la 3B. La siguiente. La siguiente. Acá vemos aire a nivel abdominal. Ojo, la radiografía tiene que hacerse, de preferencia, una radiografía de pie, porque cuando le tomamos echado, el aire se va a subirse a la parte superior, a nivel de mesogastro, la región umbilical, y se puede confundir con los gases intestinales, ¿no? Entonces, en ese caso, si el paciente está descompensado, está desorientado, el paciente no puede pararse, le podemos tomar una radiografía tangencial o lateral. De forma lateral, le tomamos una radiografía del costado, la placa radiográfica le ponemos al otro lado y los haces radiográficos entran por un lado y vamos a ver el aire, ¿no? En la parte superior o en la parte anterior. Pero lo ideal es pedirle una radiografía de pie y ahí vamos a ver que en las cúpulas diafragmáticas se va a llenarse el aire. La siguiente. Entonces acá vemos enfisema mediastinal e inclusive de mucho más arriba. Estas lineecitas. Acá hay enfisema mediastinal, acá también. Son aire al nivel del mediastino y al nivel cervical. Entonces, son imágenes de enfisema, la siguiente, que nos indican perforaciones en el esófago, estenosis esofágica, en el tercio inferior. La siguiente, está atorándose. Acá también vemos lesiones esofágicas. La siguiente, acá hay una estenosis mucho más ampliada, hay una radiografía de estómago con contraste. La siguiente, mucho más aún. Y muchas veces en estos pacientes no se puede ni dilatar el esófago porque es muy amplio, ocupa 1, 2, 3, 4, casi 5 vértebras, no cuerpos vertebrales la lesión, que no se puede dilatar. En este caso, la única opción es cirugía, ¿no? La siguiente. El tratamiento es muy importante prestar atención en la parte hemodinámica, la parte respiratoria. Muchas veces los pacientes que están tomando se aspiran lo que han tomado y hacen una neumonitis química. De ser el caso, hay que intubar, una intubación endotraqueal para permeabilizar vías respiratorias y proteger. La parte de los fluidos es importante. NPO, no sonda nasogástrica. Muchas veces queremos poner una sonda nasogástrica y podemos complicar más, ya sea de que al momento de poner la sonda
entramos justo y chocamos a la zona donde hay mayor inflamación y perforamos. Y lo otro es de que si la sonda hemos logrado poner, por X motivos, hemos logrado poner, igual que cuando hablábamos de hemorragia digestiva varicial, la sonda Senstaken produce fibrina a la mucosa y se pega a la sonda. Y cuando se mueve esa sonda puede perforar. Entonces no está indicada la sonda nasogástrica. Corticoides y antibióticos profilácticos es muy discutible dependiendo de la lesión. Si el paciente ha hecho una perforación, le puedes dar antibiótico profilaxis. Si el paciente ha hecho una perforación, no le puedes dar corticoides, porque el corticoide, ¿qué hace en los tejidos? ¿Han escuchado, no, alguna vez la cicatriz queloide? ¿Cómo es la cicatriz queloide? Bien dura, ¿no es cierto? Entonces ahí le meten corticoide y ¿qué es lo que hace? Suaviza, ¿cierto? Debilita y va suavizando y lo hace y lo va bajando. Entonces el corticoide debilita las mucosas o los tejidos. Si está perforado puede perforar más. Entonces hay una discusión que se da por el uso de corticoides. En Sargar a partir de 2B no está indicado corticoides. Sargar 1, 2A podría ser, ¿ya? Para prevenir cicatrices y retracciones y estenosis. Podría ayudarnos, ¿ya? Entonces, pero más que todo el corticoide se utiliza en dilataciones, en problemas secuelares, para que cuando tú ya estés dilatando no vuelva a fibrosarse, ¿no? Y se pone corticoides tópicos. La nutrición NPT. ¿Qué es el NPT? Nada por vía ¿qué? Oral, ¿no? NPT. Nada por vía traqueal, no. Nutrición parenteral. Nutrición parenteral. Y una nutrición enteral por yeyunostomía. ¿Ya? Se pone una sondita hacia el yeyuno y se le da dieta por ahí, hasta que termine de desinflamar la parte esofágica, dependiendo que encontremos, la parte gástrica. ¿Ya? Está contraindicado el lavado gástrico, inducirle al vómito al paciente, carbón activado, purgantes, etcétera, está contraindicado. No lo sé. La siguiente. Las dilataciones después de la tercera semana. Las bujías de Savary son unos aditamentos especiales que ayudan a dilatar las estenosis. Los balones también, vamos a ver ahorita. El método de Stucker también está relacionado a la dilatación. Y se tiene que hacer cada 2 semanas aproximadamente, dependiendo cómo esté yendo la dilatación. Y los corticoides locales, dependiendo cuánto desgarremos, ¿no? Porque la dilatación es un desgarro que se hace para que empiece a abrirse. Y se pone corticoides locales para que eso no se vuelva a fibrosar. Haciendo. De esta forma le hacemos las dilataciones con Savary. La siguiente, creo que ahí, la siguiente ahí, no, la anterior. Estas son las bujías de Savary, que son como unos tubos duros de caucho, que entra con una guía, le metemos el tubito y empezamos a dilatar, poco a poco. Allá vemos dilatación, lesiones en 24 horas, un mes, 6 meses, y poco a poco va dilatándose. Y los balones ya también son a presión. Se pone un balón, estos balones están desinflados, se pone en la parte de la estenosis y se empieza a insuflar. Y con un manómetro controlamos la presión. Y por trasluz, porque es transparente el balón, vemos cómo va desgarrándose esa lesión y va abriéndose, ¿no? Así es. Cirugía de emergencia cuando hay hematemesis severa, cuando hay signos de perforación visceral, ya sea a nivel de esófago, abdomen o un abdomen agudo quirúrgico.
cuando hay una necrosis cáustica extensa, ¿ya? Cuando la necrosis va más allá y está lesionando mucho más. Y también en cirugía de reconstrucción, en estenosis esofágicas amplias, las famosas esofagoplastías. Una parte del colon suben hacia la parte del esófago e intercambian, ¿no? Entonces sacan el esófago dañado. Si es muy amplio, le ponen la porción de colon. Paciente. Medidas iniciales en emergencia, ver si hay perforación o no hay perforación. Paciente ingresa por emergencia, lo primero que tenemos que hacer es pedirle una radiografía de abdomen y pedir algunos exámenes, entre comillas, quirúrgicos, ¿no? Que nos va ayudando para estar ganando tiempo. Hemograma, perfil de coagulación, un grupo y factor, glucósula creatinina para hacer el riego quirúrgico, su radiografía de tórax para ver si hay enfisema o no, inclusive cérvico, tóraco abdominal, para ver que no haya perforaciones. ¿Ya? No hay perforación, vemos y le hacemos la endoscopía y clasificamos el Sargar. De acuerdo a eso, vemos la clasificación del Sargar, iniciamos ya tratamiento, ya sea por alta, si no hay lesiones, tratamiento sintomático, antieméticos, 24 o 48 horas, iniciar dieta, nutrición enteral dependiendo del Sargar, a partir del Sargar 2B, nutrición enteral, ¿ya? Por 1 a 2 semanas, y ahí vemos las secuelas. Si empieza a haber estenosis severa, no va a comer, nutrición enteral y nutrición por sonda de yeyudostomía. ¿Ya? Entonces, si es un Sargar 3B, se va a cirugía. Si tienen inestabilidad hemodinámica, se va a UCI. Paciente inestable, paciente descompensado con alto riesgo de mortalidad. Doctor, una consulta. En el tiempo de que, por ejemplo, el paciente está con inestabilidad hemodinámica, en el tiempo de que se valore el ingreso a UCI, ¿qué se debe hacer? Porque no va a ser rápido. Más o menos. Pero parece que en emergencia hay una zona de shock trauma. Shock trauma es como un UCI en emergencia. Se va a shock trauma. Entonces hay que garantizar, lo más importante, la vía respiratoria. ¿Por qué va a tener inestabilidad hemodinámica? Uno, porque hay perforación, o porque hay una lesión mucho más severa, o porque hay una neumonitis química y empezar a producir problemas respiratorios. Entonces hay que garantizar vía respiratoria y ver que no haya perforaciones, ¿no? Entonces, si es solamente neumonitis química, igual la mortalidad es un poquito más alta porque produce fibrosis, lesiones severas y disminución de la función pulmonar. Entonces ahí el ventilador mecánico va a ayudar porque va a empezar a hacer hipoxia y tenemos que ayudarles, si no hace una falla respiratoria. Entonces la parte respiratoria es importante. La parte digestiva no es necesario ser muy invasivos. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, tiene estridor, disnea, porque hay lesiones a nivel pulmonar o a nivel bronquial, entonces manejo en UCI. No es necesario hacer una endoscopía de emergencia, de urgencia. Entonces, ¿por qué? Porque la endoscopía lo único que nos va a ayudar es a clasificar el Sargar. Si el paciente no tiene perforación, la posibilidad de hacer un Sargar 2B, la posibilidad de hacer un Sargar hemos hecho 3B, 3A, posiblemente es menor. Pero si tiene perforación, sí es más seguro que sea. Y el manejo posiblemente sea más quirúrgico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Siguiente. Ok. ¿Nada? ¿Preguntas? Cáusticos. El otro tema que vemos muy frecuentemente es